En el video anterior aprendimos sobre bioinformática y sus aplicaciones. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las principales bases de datos que se utilizan en biología molecular. Una de las más que se utilizan, o dos de las más que se utilizan, pertenecen a la organización de artículos publicados en las revistas de ámbito científico, es decir, donde están esas bases de datos bibliográficas que organizan los artículos científicos de acuerdo a los temas, y uno puede hacer una búsqueda, por ejemplo, dentro de PubMed, que está dentro de NCBI. PubMed es la Librería Nacional de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de Medicina de los Estados Unidos. Y en el caso de Medline, también, ¿verdad? Es otra base de datos que organiza teoría bibliográfica, o sea, datos bibliográficos, artículos científicos, revistas, libros, entre otras, ¿verdad? Textos para buscar información. Ya les he hablado varias veces o le he mencionado varias veces el NCBI. NCBI es el National Center for Biotechnology Information, por su sigla en inglés. En español sería el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. Es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. National Library of Medicine, por su sigla en inglés, y es una rama de los Institutos Nacionales de Salud, del National Institute of Health de Estados Unidos. Está localizado en Maryland, en la ciudad de Bethesda, y se fundó el 4 de noviembre de 1988 con la misión de ser una importante fuente de información de biología molecular. El edificio se ha expandido. En NCBI, en esa base de datos, en ese instituto, podemos encontrar diferentes bases de datos o herramientas tecnológicas que nos ayudan a buscar secuencias de DNA, RNA y proteínas de organismos, ya sean procariotas o eucariotas, hacer estructuras tridimensionales o ver los modelos de las estructuras tridimensionales, por ejemplo, de moléculas o de proteínas. También podemos ver literatura científica, que ya les mencioné, PubMed y PubMed Central. La diferencia entre estas dos es que PubMed Central tiene artículos gratuitos. Entre las herramientas que se encuentran dentro de NCBI está BLAST y Primer BLAST. Ambas se utilizan para alinear secuencias, o sea, comparar secuencias. En el caso de Primer BLAST, podemos comparar secuencias y crear primers para la técnica de PCR o oligonucleótidos para la técnica de PCR, donde se amplifican secuencias de DNA, de RNA y otras moléculas de material genético. NCBI pues se dedica a almacenar y estar constantemente actualizando la información en referencia a las secuencias que ya les mencioné de organismos procariotas y eucariotas. Por ejemplo, GenBank almacena secuencias de genes, modelos de estructuras tridimensionales, literatura científica. También almacena y actualiza otras herramientas como BLAST, que ya le mencioné anteriormente. Esta es la página principal de NCBI, el homepage, donde se inicia la búsqueda. Podemos ir a internet, ¿verdad? En Google Search, en cualquiera de los buscadores, y buscar NCBI, y en el enlace que encontramos hacemos clic. En otro video adicional les voy a dar una demostración en vivo, pero en este caso les voy a enseñar unos screenshots o unas capturas de pantalla de las herramientas principales de NCBI. En esta página principal podemos encontrar a la izquierda una serie de recursos para ensayos, análisis de data, análisis de secuencias de DNA y RNA, y si vamos a cada uno de estos enlaces podríamos ver, ¿verdad?, las diferentes herramientas que hay. También podemos hacer una búsqueda en el buscador principal, pero eso se lo vamos a estar explicando más adelante. Como les mencioné, NCBI es un recurso clave para la bioinformática y ofrece una amplia gama de herramientas y bases de datos que facilitan el análisis y la interpretación de los datos de biología, de los datos biológicos de los organismos vivos. ¿Cómo buscamos en NCBI? Pues NCBI tiene un buscador al igual que Google, que utiliza el buscador de Chrome,
y Bing utiliza su propio buscador. A través de Mozilla Firefox podemos acceder al internet mediante Safari. Pues el buscador de NCBI es Entrex. Me refiero a la barra de búsqueda. Esa barra de búsqueda se llama Entrex, es un ejemplo destacado que conecta 38 bases de datos diferentes con más de 2.500 millones de registros, o sea, de entrada. Entre ellas se incluye GenBank, que se encarga de almacenar y publicar secuencias de DNA genómico. Además, NCBI también tiene un montón de otras utilidades para programadores y un nuevo servicio de búsqueda para datos de genes, transcriptomas, proteínas o ensamblaje de proteínas. Y esos recursos pues son esenciales para nosotros los investigadores, los profesores, estudiantes y desarrolladores interesados en lo que es la biología molecular y la bioinformática. Entres pues en la base de datos de NCBI, está disponible en línea de manera gratuita, no hay que pagar para accesar a la información que se encuentra en el CBI, ya que es una página gratuita del gobierno federal de los Estados Unidos, y usando el buscador de Entrex o el navegador podemos accesar a toda la información que está dentro de las bases de datos, que se conectan, se interconectan unas con otras, y podemos buscar ese buscador, podemos utilizar ese buscador para hacer la búsqueda de la información que requerimos. En Entrex, en NCBI, cuando hacemos una búsqueda, nos da una serie de menús o de submenús para buscar literatura, donde se mencionan las diferentes bases de datos. Por ejemplo, si queremos buscar información sobre genes, información genética, información de proteínas, genomas, químicos, entre otras muchas que tiene NCBI. Una de las más que se utiliza es GenBank. GenBank pertenece a NCBI y se responsabiliza de hacer accesible las bases de datos de secuencias de ADN. Desde 1992 se coordina con laboratorios individuales y también con otras bases de datos como el Laboratorio de Biología Molecular Europeo y la base de datos de ADN de Japón. Desde 1992, NCBI ha crecido para proporcionar otras bases de datos, además de GenBank, por ejemplo, un buscador taxonómico para buscar organismos por el nombre científico, entre otras muchas bases de datos que están disponibles dentro de NCBI. NCBI desarrolló una herramienta muy utilizada en los científicos para comparar secuencias. Esta se llama BLAST, por sus siglas en inglés. Se dirige por el doctor David Lippman, uno de los autores originales del programa de alineamientos de secuencias BLAST, y es una figura respetada en el campo de la bioinformática, uno de los pioneros. Dirige un programa de investigación intramuros que incluye otros grupos dirigidos por Stefan Altschul, que es otro coautor de BLAST, David Landman y Eugene Koenig, que es autor prolífico sobre genómica comparativa. BLAST es una herramienta dentro de NCBI Bioinformática para el análisis de secuencias de DNA, RNA, proteínas, y es una de las más que se utiliza. Nosotros podemos obtener una secuencia de DNA, por ejemplo, y poder compararla con todas las secuencias que se encuentran en el sistema o compararla con un organismo específico que ya nosotros tenemos predispuesto. Esta herramienta tiene un montón de utilidades, pero básicamente tú puedes comparar diferencias o similitudes entre secuencias. Con los años ha ido modificándose la pantalla principal, pero en otro video, cuando estemos haciendo la actividad en vivo, voy a estar mostrándole cada una de estas herramientas. Están las bases de datos de taxonomía, donde está la información sobre la clasificación taxonómica de los seres vivos, ¿verdad? Sabemos que los seres vivos se organizan de acuerdo a sus características, básicamente una estructura jerárquica, se basa en información molecular y pretende clasificar cualquier organismo del que se posea como mínimo una secuencia de ácidos nucleicos. El buscador taxonómico busca los organismos por número de identificación. Cada organismo tiene un número único que lo identifica a cada especie. Ese número de identificación lo podemos utilizar en esta base de datos
para realizar la búsqueda o podemos utilizar un número de identificación que pertenece a la especie. Podemos hacer las dos formas, por el nombre de la especie o por el número de identificación. La página principal de Taxonomy se muestra de esta forma. Dentro de NCBI podemos en el drop-down menu seleccionar la categoría de taxonomía y ahí estaríamos buscando, por ejemplo, Arabidopsis thaliana, que es una planta dentro del sistema, dentro de las diferentes bases de datos que están conglomeradas en esa base de datos de Taxonomy. Ese buscador de taxonomía, cuando le damos a buscar la Arabidopsis thaliana, nos va a dirigir a esta página principal, nos va a dar un menú donde está la información disponible que hay en las diferentes bases de datos de NCBI, pero bien importante dirigirnos a esta parte donde nos va a dar el ID de ese organismo. Ese ID es único, como ya les mencioné, para el caso de Arabidopsis thaliana, que es una planta, es el 3702. Aquí podemos encontrar otro tipo de información con unos enlaces que nos dirigen a, ¿verdad?, otra herramienta. Si quisiéramos buscar, por ejemplo, otras herramientas, otra información acerca de nuestra planta, específico una proteína, podríamos buscar por el nombre de esa proteína y colocando el nombre de la especie, por ejemplo, Arabidopsis thaliana, actina 1, que es una proteína. En este caso, cuando vamos a el botón de search, de búsqueda, ¿verdad?, nos va a dirigir a esta otra página y nos va a dar un listado de enlaces donde podemos accesar a esa información. En este caso yo coloqué nucleótido porque quiero ver la secuencia del gen de actina 1, así que coloqué en el drop down menu nucleótido, puse Arabidopsis thaliana ACT1, que es actina 1, esa proteína, viene codificada del gen ACT1 o actina 1, y aquí me da ¿verdad?, el gen ID. El ID de ese gen es el 818339. Si yo voy a este gen ID y busco en la barra de búsqueda, me va a dirigir a este enlace único. Cada gen tiene un número único, cada organismo tiene un número único, cada cromosoma tiene un número único, ¿verdad? Todo tiene un identificador dentro de NCBI. Si vamos a la siguiente página, donde buscamos el gen, en NCBI colocamos en el drop-down menu Gene, gen, y en este caso escribimos actina 1 Arabidopsis thaliana y nos va a tirar a este otro enlace. Aquí nos da la información del gen, nos da el símbolo, la descripción del gen, nos da la localización en el cromosoma. Esta localización en el cromosoma tiene una simbología, disculpen, dice AT de Arabidopsis thaliana en el cromosoma 2 y en la posición 37.620. Nos dice que este gen codifica para una proteína, que el organismo de donde viene ese gen, nos da el linaje del organismo, o sea, la taxonomía, y también otros nombres por los cuales se conoce ese gen. Y nos da un resumen de la función de ese gen. Si vamos más hacia abajo, nos da otra información, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay otras bases de datos de nucleótidos, por ejemplo, las bases de datos de ácidos nucleicos reciben las secuencias de los laboratorios experimentales y las organizan haciéndolas accesibles a diario a toda la comunidad científica. Existen varias, ya vieron GenBank, que es de NCBI, pero la Unión Europea tiene también EBI y el sistema de Japón tiene GenomicsNet, KEGG, que pueden buscarla y van a ver la misma información que se encuentra en GenBank. Para análisis de genoma, hay varias que se encargan de mantener y actualizar las secuencias y las anotaciones de genomas completos. Por ejemplo, en SEM o EBI, Genome Viewers de NCBI, Golden Path. Existen también recursos genómicos especializados como TrackFact, que es para analizar sitios de unión a factores de transcripción, Splicesite
BD, que son pares de señales de splicing, entre otras muchas, que son herramientas, dependiendo de lo que uno quiere estudiar en el genoma de un organismo, puede utilizar esas herramientas o esas bases de datos. Para proteínas hay un sinnúmero de bases de datos también para estudiar tanto secuencias primarias de aminoácidos sin que hayan sido revisadas. Tenemos dos de ejemplo, TREM dentro de EBI y NR dentro de NCBI. Si queremos buscar ya secuencias que han sido revisadas por otros científicos, pues podemos usar SweetProt. Y también para proteomas, para análisis de proteomas, podemos utilizar Proteome Analysis de la Unión Europea. Existen también bases de datos de microensayos donde se analizan imágenes y resultados obtenidos de estos ensayos de expresión. Algunas de ellas es Riken Expression Array Database o ASON Laboratory del Lawrence Berkeley National Lab, entre otras. Así que dependiendo de lo que queremos estudiar, es la base de datos que vamos a utilizar. Ahora vamos a presentar cuál es el formato de la información en esas bases de datos. La estructura de las bases de datos, ¿verdad? Tiene la información organizada y presentada de una forma particular cada una de ellas, y la calidad de la información en esas bases de datos está muy relacionada con la estructura de la misma. Este aspecto también es crucial para su eficiencia y accesibilidad, ya que si no conoces cómo manejar o cómo se presenta la información en una base de datos, pues, ¿verdad? Es difícil aprender o obtener la información. Así que eso es bien importante. En la actualidad no existe ningún formato único y estándar. Cada base de datos tiene su propio formato, pero sí muchas de ellas se parecen. Aquí podemos ver un ejemplo de entrada de GenBank en NCBI. La información está organizada de una forma que los científicos ya entendemos cómo trabajarla, y una vez usted practique, vaya varias veces y visite la página de NCBI o de las otras bases de datos, va a ir conociendo poco a poco y desarrollando la destreza para entender la información que se presenta en estas bases de datos. Por otro lado está la plataforma del Laboratorio de Biología Molecular Europeo. También presenta un formato similar, mucho más friendly para el usuario. En este caso tenemos arriba el nombre del gen. En este caso estábamos buscando la secuencia de la hemoglobina alfa 1. Tenemos el sinónimo, donde se localiza en el cromosoma, información de este gen, y tenemos la secuencia del gen aquí abajo. Para buscar en estas bases de datos es bien importante tener los números de acceso o buscar los números de acceso de la molécula que estamos estudiando. Por ejemplo, si queremos trabajar con DNA genómico, con moléculas que tienen que ver con DNA genómico, probablemente uno de los códigos a utilizar sean los primeros que ustedes ven en esta tabla: AC para genomas completos, NC también para genomas completos de referencia, NG para regiones genómicas incompletas, NT para diferentes clones basados en DNA genómico. Tenemos también NM, que es para material de RNA mensajero, o NR para RNA, que también tiene la secuencia del RNA no codificante, que no codifica para proteínas. Uno de los más que se utiliza también es NP para buscar los códigos de las proteínas, entre otros códigos, ¿verdad? Uno, dependiendo de lo que uno está trabajando, es el código que va a utilizar. Estos accesos, estos prefijos de números de acceso comienzan con 2 letras, tienen una rayita abajo y luego viene un número que acompaña este prefijo para buscar el número de acceso de secuencia de acuerdo al tipo de molécula. En NCBI también tenemos una serie de tutoriales, hay una sección de recursos, entre ellos unos tutoriales que puedes ver, videos, tutoriales, webinars, entre otros, de cómo utilizar la plataforma de NCBI, así como también cada una de sus herramientas. Además, en YouTube hay una página dedicada
a los videos de NCBI, donde, ¿verdad? Una página oficial de ellos, donde pueden encontrar videos tutoriales, incluso cursos, talleres, webinars que ellos dan constantemente en su página y actualizan la información. Adicional a eso, en el enlace les voy a dejar un manual de NCBI con un glosario de términos en español que les va a ayudar en el trabajo de bioinformática que